La cartografía es tan antigua como la aparición del ser humano. Digamos que el proceso cartográfico representa técnicas y saberes de la comunidad. La cartografía social participativa nos permite identificar diferentes problemáticas y situaciones en los temas de salud. Cuando estábamos haciendo los recorridos por el Parque Toledo y por las zonas aledañas, al inicio, pues digamos al momento de observar, identificábamos algunas situaciones generales, como que habían muchos árboles, pero luego cuando ya íbamos detallando un poco más el lugar, nos empezamos a dar cuenta que habían botellas de licor, botellas de plástico, que el río era totalmente café, que habían fosforeras, agujas, talegas, ropa. Y entonces empezamos a hacer una lectura distinta de lo que pasaba en el lugar: la drogadicción, el abuso sexual, la contaminación de las fuentes de agua, la misma urbanización y cómo se construyen las ciudades, dándole la espalda, ¿no?, a estos ecosistemas importantes. Entonces ahí nos permite identificar todas las problemáticas en salud y las situaciones que nos están afectando y que tal vez no les prestamos importancia. La Plazoleta Santander, pues el sonido era diferente, iba disminuyendo el cantar de los pajaritos, ¿sí? Porque digamos que acá es como más urbanizado, entonces más sonido de los carros, a diferencia del Parque Toledo, donde ahí sí se siente más la naturaleza. A pesar de que acá sí, uno que otro, un pajarito que otro, pero más, digamos, como el pito y el ruido de los carros, eso en la Plazoleta Santander. Y de ahí en adelante, pues ya la parte de la contaminación, si ya nos empezamos a acercar a la parte de la plazoleta de la Avenida Santander, ya toda esa contaminación del smog de los carros, ¿no?, toda esa situación también asociada con el ruido que encontramos. Es importante que estos ejercicios nos permiten también, digamos, ser mucho más críticos frente a la forma en la que habitamos la ciudad. Una ciudad también, digamos, que desde lo arquitectónico, desde cómo se plantea la ciudad, invisibiliza problemáticas, como que oculta lo que está sucediendo y nos permite tal vez hacer un ejercicio mucho más histórico, ¿no? A veces, digamos, como que olvidamos el sentido que tiene la calle, el sentido que tiene, digamos, y la memoria que tiene la calle y la ciudad, y este ejercicio nos permite reconectar con esa emotividad que a veces por las mismas dinámicas del trabajo, de lo automático de la vida, olvidamos o desconectamos de nuestra memoria. De pronto puede ser ya la costumbre, ¿no? De pronto algo que uno percibe, ¿no?, con los olores, o será, pues bueno, la carga, ¿no?, de tanta vaina que hay, que sí se me dificultó un poco. En el Parque Toledo, por ejemplo, es un claro olor a desigualdad, creería, ¿no? Donde confluyen muchas cosas. Si bien, por ejemplo, está
los olores de la naturaleza, de los árboles. Por ahí, por ejemplo, había saúco. Recuerdo que cuando era guagua y tenía gripa, me bañaban con saúco, ¿sí? Entonces era como que olores que lo llevan a uno, pues, ¿no? a hacer un poco de memoria. Pero estábamos en el puente, por ejemplo, y pasaron, por ejemplo, 2 habitantes de calle, ¿no? Y es ese olor característico a eso, ¿no? Creería como a la desigualdad que hay en esta sociedad. Digo que más allá de la historia, porque la historia es un relato breve, existe la memoria, es decir, cómo a partir de los imaginarios y esas experiencias de vida se construye la vida de los lugares. Eso me ha parecido muy importante. Entonces, a partir de eso, como esa posibilidad que hubo hoy, pues de compartirles un poquito de eso que yo he podido aprender y escuchar de otros también, ¿no? Creo que es muy importante y realmente es un ejercicio que va muy a la contra del afán, que es en el tiempo en el que nos ha sumido el sistema, de detenernos y tratar de ver qué pasaba aquí y qué pasa en este lugar. Entonces, la importancia de ese andar nos permite identificar cómo, por ejemplo, muchas situaciones se tejen a partir de lo que vemos. Se hacía una reflexión acerca de cómo los círculos de miseria se van ampliando y se tienden a ocultar, o el ocultamiento de la miseria detrás de lo visible. Entonces, son elementos muy importantes que realmente todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, porque en sí tenemos un privilegio que muchos otros que están en esos círculos de miseria o por debajo, por ejemplo, como miramos hoy las personas que vivían en el puente debajo, no han tenido ese privilegio que nosotros y nosotras tenemos. Entonces, la importancia de identificar esas historias, conocer esas memorias también, y así poder transmitirlo de generación en generación a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Lo que pasó hoy, por ejemplo. Eso nos garantiza que de pronto alguno de los que estuvieron hoy aquí puedan transmitir también ese conocimiento. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La Trama Radio. La salud en todos los derechos. Bueno, para hablar del consumo de spa es necesario decir que las fuentes de información que nosotros tenemos son netamente del sistema de vigilancia epidemiológica o Civigila. Nosotros hacemos un análisis trimestral de todos estos, o el comportamiento que tiene el consumo de sustancias psicoactivas en lo que vamos del año 2022. No podemos tener una tasa específica, pero ¿qué tenemos, no? ¿Qué tenemos en el municipio de Pasto y cómo se está presentando el comportamiento de los indicadores en consumo de sustancias psicoactivas? ¿Qué es lo importante resaltar ahí, no? Que la mayor sustancia psicoactiva es, o que por las cuales acudieron a los servicios de atención en salud, es el consumo de alcohol, ¿no? O bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo importante resaltar aquí? Que en el municipio casi el 30% de estas consultas son generadas por consumo de alcohol. Y genera que se dé el tema de consumo. Entonces, para que haya consumo, miren, hay factores personales, sí, solución de problemas, habilidades sociales, hay factores familiares. Por ejemplo, los consumos intergeneracionales, el abuelo consumía, el bisabuelo consumía, entonces el hijo consume, tradición. Y eso, hay esos factores culturales. Y miren lo cultural, a nosotros nos bautizan con alcohol y nos entierran con alcohol, porque ¿qué es lo más en qué se preocupa más la gente? En la fiesta, en el bautizo, en el grado, y lo más costoso es el trago. Y en lo cultural, por ejemplo, tenemos una baja percepción de peligro frente al consumo de alcohol. Cuando vemos estos estudios encontramos que se inicia en el contexto familiar, pero entonces miren, va lo personal, va lo familiar, pero también va lo social. Miren la dificultad para acceder a salud, para acceder a educación, para acceder a cultura. Se convierte como en esa transmisión sociocultural de que el consumo de alcohol es algo, entre comillas, normal. Tradicional. Claro. Que hemos normalizado este tipo de consumos. Exactamente. Entonces, bueno, en segundo lugar está la marihuana, ¿no? Sigue siendo una de las drogas de mayor impacto en el municipio.
Esto va acorde con el plan decenal que ya se terminó y de alguna forma que nos decía, o con una de las metas del plan decenal de salud pública en temas de salud mental, nos decía que hay que aumentar el inicio de consumo de marihuana. Hoy es 13 años, hoy en día el promedio son 13 años, es la edad en la cual se inicia el consumo de drogas en nuestros jóvenes. El fin de las adicciones es alterar el estado de ánimo desde el punto de vista personal, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde me oriento? Con los menores de edad la política es clara, y ya Duan lo decía, es el cero consumo, y pues en últimas dilatar la edad de inicio, entre más tarde lo haga muchísimo mejor, eso sí, por todo el desarrollo neurológico, social y en todo sentido. Y con los adultos que ya se han iniciado en este tema de consumo de 18 en adelante es mitigar el impacto. Es un poco en el tema de alcohol, el decreto 120 del 21 de enero del 2010 nos dice, oiga, saber beber, saber vivir, porque no hemos aprendido a tener una relación desde esa lógica con el alcohol. No, se toma hasta quedar caído, hasta no saber cómo se pertenece, ¿no? Y entonces saber que se puede trabajar en la mitigación es importante. ¿Qué hacer cuando se encuentra un caso de consumo? Lo primero, aglutinar a la familia. Sabemos que lo escondido crece, necesitamos hablarlo con la persona y que la persona pueda comentarlo, porque parece que como hay consumo, pierde todas sus condiciones, a él no hay que preguntarle, lo vamos a internar y todo lo deciden por allá, y uno dice, oiga, pero es importante hablar con esa persona también, ¿qué opina? El abordaje entonces sería que se haga una intervención no solo a la persona, no solo tildarla que es un drogadicto, que es alguien como socialmente se lo conoce, ¿no? Como, no, ya está en las drogas, no, ya no sirve. Una persona cuando está en consumo, pues ya tiene sus vías, digamos, ya cerebrales, ya condicionadas al consumo, ¿sí? Entonces, pues tener en cuenta que el consumo se debe ir disminuyendo poco a poco. No lo deben tomar así como boom, ya. O sea, usted entra incluso aquí, eso puede generar recaídas exactamente, un poco es ahí más donde, agresivas, ¿cierto? Sí, es ahí es donde se genera la recaída, porque sus vías están como, digamos, hay mucha serotonina, hay mucha dopamina. Llega un momento en que usted deja de consumir, deja de hacer algo que realmente le está gustando, bajan esos niveles. Su cerebro, su parte neurológica va a explotar. Entonces el consumo sí se debe tener en claro que debe ser para que baje debe ser poco a poco, gradualmente. El negocio de las drogas y de las armas son el lubricante de la economía mundial. Lo que más ganancias deja a nivel del mundo es el tema de las armas, en primer lugar, y el segundo es el tema de las drogas. Entonces, quiero que ampliemos la mirada en el sentido de que no es solo la persona que por miles de situaciones termina en el consumo. Miren, es el negocio más rentable y nadie va a crear una empresa con ánimo de quiebra, sino con ánimo de lucro. Entonces, si mueve las economías, eso ya nos está mostrando a qué estamos expuestos y ante qué es lo que estamos pisando. ¿Qué más encontramos? Encontramos la pobreza, el incremento de la deforestación, el desplazamiento, la violencia, el lavado de activos, todo el tema del blanqueo de dineros. Vemos unas redes de crimen organizado y cada vez nuevos actores se van sumando. Entonces el tema de consumo es un tema mucho más complejo, tiene muchas aristas. Uno de los que estamos viendo es a la persona en situación de consumo, pero quisiera mostrarles que en esto existen responsabilidades compartidas. Nuestro problema es mucho más álgido. Es la corrupción, es la impunidad, son las inequidades, es el modelo económico, son las violencias, es el individualismo. Entonces tiene unas raíces más profundas. La punta del iceberg es ver el tema de consumo. Cuando hacemos esos análisis a nivel de comunidad educativa, a nivel de comunidad universitaria, ¿qué es lo que nos encontramos? Unas situaciones de salud mental, unas elecciones vocacionales inadecuadas, entro a estudiar una carrera no porque me gusta, sino porque me lo dijeron, veo unos hijos huérfanos de padres vivos, veo pobreza, veo una desarticulación, una duplicidad de acciones. Miren, veo políticas que se crean no con el
el fin de atacar la salud mental, sino con el fin de cumplir cuotas políticas, con el fin de gastarme este presupuesto. Incluso afuera, las políticas que tenemos, hay unas políticas, como decíamos, perversas, ¿sí? Nosotros hoy en día, por ejemplo, toda la familia tiene que salir a trabajar y todo el mundo tiene que mirar y ya tenemos otras perspectivas de vida, otras metas, entonces todo eso nos va permeando y surge el consumo. Que cuando hay una situación de consumo, la tarea es ver todas esas situaciones de vulnerabilidad que hay. Quizás lo evidente es el consumo, pero debajo de ello hay una serie de situaciones que están influyendo, que quizás son más graves que el mismo consumo. Eso uno. Segundo, que las personas que a nosotros nos vendieron una representación social, una idea de que era posible un mundo libre de drogas. Y por ahí libre de personas en situación de consumo, y cuando una persona entra en consumo creemos que es el fin del mundo, y no. O sea, primero, la guerra contra las drogas fracasó porque se volvió una guerra contra la persona en situación de consumo. Y en vez de enriquecer sus redes, de ayudarlo, lo que hicimos fue volverle su mundo una jaula y no un parque. Y sabemos que la droga pierde su valor reforzante en la medida de que yo tenga otras alternativas. Pero me cabe en la cabeza que una persona en situación de consumo tenga una vida digna. Por lo que nos hemos encontrado es que no va a cambiar, que ya lo perdimos, y las familias cuando entran en la estigmatización, y las personas creen que fue lo peor que les pudo pasar, pero no se dan cuenta que quizás lo peor ha sido otra serie de situaciones que no las están viendo, y que lo evidente es eso. Pero también es ahí decirles que miren, o sea, a veces creemos que la responsabilidad es de quien elige consumir y de la familia, y no, yo por eso les decía, la responsabilidad es de todos, porque si vemos las estadísticas, la mayor cantidad de gente está en consumo experimental. Muchísimos están en experimentación, en menos medida en uso, menos en abuso y muy pocos en dependencia. Entonces hay muchas estrategias para trabajar eso. Bueno, el consumo en el municipio se presenta casi en todas las comunas, ¿no? Partamos digamos, de ese hecho, ¿no? Sin embargo, el municipio igual tiene focalizadas las zonas en donde más o tienen unos mayores indicadores de consumo de spa, que es la comuna 5 y la comuna 10. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta esto? Obviamente por lo que ya hablábamos anteriormente, que son esas condiciones estructurales, las condiciones de desigualdad, de pobreza, de inequidad. Y si nos damos cuenta en salud pública, todos los eventos de salud pública confluyen en la misma zona, ¿no? Embarazo no deseado en adolescentes, efectivamente. Casi todo, y es por esas condiciones estructurales que el consumo se convierte como en lo visible muchas veces, ¿no? Pero previo a eso, pues hay toda esa serie de condiciones estructurales y que nosotros no visibilizamos tan fácilmente, porque lo normal es ver al chico que está consumiendo, pero no qué hay detrás de eso, ¿no? Que sí sepa la gente de que sí, la gente sí cambia, pero cambiamos en la medida de que tengamos opciones de vida. Eso es lo que necesitamos, opciones de vida individual, familiar y comunitaria. Y obviamente cambiar muchas veces no es el cero consumo. Para los adultos quizás cambiar sea tener una vida digna siendo quien es. Nos cabe en la cabeza que un adulto tenga una vida digna independientemente de que consuma. Hoy en día lo que uno ve es que le cortan todo si no consume. Pero si usted me dice que no va a consumir, tiene casa, carro y beca. Pero si usted consume, pierde todo. No puede ser así. En un adulto, en un menor de edad, pues hay otra serie de condiciones por el hecho de ser menor de edad. La manera tradicional en la que se abordaba el consumo pues va cambiando, ¿no? Los modelos tradicionales, el enfoque biomédico, etcétera, pues ya ha ido cambiando un poco, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite la política pública? Tener una noción de desarrollo más ligada hacia el buen vivir, que es rescatar como otras maneras, otras formas de poder llegar a este evento, ¿sí me hago entender? Entonces podemos nosotros decir que las estrategias que se pueden trabajar y que han dado muchísimos resultados son ligadas hacia la educación, hacia la pedagogía, hacia aspectos un poco más emergentes como por ejemplo el teatro, el arte, la cultura, el deporte, ¿sí? Entonces al cambiar esa percepción de que la única salida del consumo es brindar un tratamiento médico, pues obviamente entran a jugar otro tipo de herramientas que las tenemos desde el municipio, y eso nos brinda la política pública de salud colectiva.
Para nadie es indiferente que la salud mental del municipio de Pasto y a nivel mundial pues se ha generado una serie de situaciones e inconvenientes que no han permitido que de pronto podamos gozar de una buena salud mental, y a veces es porque se maneja desde un modelo institucionalizado. En ese orden de ideas, desde el plan de intervenciones colectivas, nosotros lo que hacemos es un trabajo con la comunidad, es crear con la comunidad los procesos que pueden vivenciarse desde ellos mismos y cómo ayudarles a ver que tienen la capacidad para poder mejorar su salud, mejorar sus territorios y avanzar en esos procesos. Entonces, nuestro trabajo no está tanto dado desde la respuesta institucional para poder incidir en la salud mental desde un modelo institucionalizado, sino más bien desde un trabajo colectivo. Entonces hay estrategias que se han venido creando con la comunidad. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama Mi Cuerpo Habla, Dice Respeto. Entonces fue una estrategia creada a través del trabajo comunitario con niños, con padres de familia, se hizo una validación de todo ese trabajo. Digamos que la estrategia busca la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando ya desde hace 3 años, digamos que en la consolidación de esa estrategia con instituciones educativas, y lo que vemos es que los niños pueden desde muy pequeños, porque se trabaja con niños, la verdad, pequeños, pueden ir conociendo acerca de este tema, no desde el qué es un abuso sexual, sino cuáles son las formas que se remiten a ese abuso sexual, pero también cómo ellos mismos pueden empezar a comprender la situación para no ser violentados frente a ese tipo de cosas. Y algo que es fundamental también, al día de hoy, yo creo que para nadie es desconocido, el tema del suicidio, ¿no? Que es un tema bastante álgido, digamos, a nivel mundial, y que pues desde la estrategia de movilización Ciudad Bienestar también hemos venido trabajando en acciones informativas frente a esto, para que las personas conozcan acerca de los mitos, para que no vean que es un tabú, sino que se tiene que hablar del tema, y que cuando hablamos del tema hay mayores posibilidades de que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Y es como las personas desde sus propias experiencias pueden empezar a reconocer un tema que es complejo, pero que cuando el otro me cuenta a mí su experiencia, esa experiencia me puede servir a mí en un momento dado, cuando yo he atravesado por una ideación suicida, por un intento suicida, o porque alguien de mi familia o mi grupo cercano también pues ha presentado esa situación. Todo esto que les acabo de mencionar nosotros lo trabajamos desde los territorios, teniendo en cuenta los diferentes grupos poblacionales, teniendo en cuenta también las diferentes etnias, y cómo podemos integrarlas desde un diálogo de saberes, desde un conocimiento de la comunidad, desde los propios saberes, entenderes y capacidades que tiene la comunidad para poderlas potenciar. La idea no es decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que ellos puedan reconocer sus fortalezas, también sus debilidades, y cómo trabajar desde ellas para poder construir un buen vivir, que es de lo que también hablamos, ¿no? El buscar un buen vivir dentro de nuestro municipio de Pasto.